superior, quizá incurrió en un error o en una decisión insuficientemente reflexionada cuando, con motivo de esta reforma constitucional, decide que la causal de nulidad abstracta era ya sin vigencia, no podía tener vigencia porque una disposición constitucional se oponía aparentemente a ella. En realidad, desde mi punto de vista, no tenía que dejarse inválida esa porque llevaba a lo que planteamos hace un momento, que hacer cuando las violaciones son a la Constitución, aunque no violen la ley. Bueno, aprovecho para decir que una exposición más amplia sobre ese tema está en el libro, creo que es el más reciente, de John Ackerman. Apareció hace unos 4 meses, se llama Autenticidad y Nulidad por un derecho electoral al servicio de la democracia. Porque claro, aquí no tendría tiempo de extenderme en este aspecto. Pero hay quizá una parte que yo he llamado luminosa. Dentro de la oscuridad puede haber un punto de luz. En la sentencia sobre el juicio de conformidad del movimiento progresista es lo que se refiere justamente a esta atribución del tribunal, porque dice en una parte de la sentencia sobre los problemas de invalidez de la elección, dice: las disposiciones legales de orden secundario o de nivel jerárquico inferior a la Constitución no son la única fuente o vía para regular los supuestos permisivos, prohibitivos, dispositivos o declarativos que rigen las elecciones a cargos de elección popular, de manera tal que se puede decretar la invalidez o la nulidad de una elección por la violación o conculcación a principios constitucionales. Esto lo dice el tribunal y evidentemente aquí entramos en el terreno de la aplicación de interpretaciones sobre la Constitución por parte del tribunal, que desde mi perspectiva, por supuesto que tiene atribuciones para hacerlo. Al resolver, bueno, aquí el problema es que aunque hace este estudio el tribunal en la propia sentencia sobre el ya famoso Subhin 359 de 2012, aunque hace este estudio, a la hora de la verdad no aplica su propio criterio. Porque al resolver ese juicio de inconformidad, la Sala Superior emitió una sentencia para mí profundamente insatisfactoria, si queremos decirlo suavemente, y altamente vergonzosa, si queremos decirlo con menos suavidad. Esa sentencia es hija de una confusión de los magistrados de la Sala Superior, y no discuto si deliberada o no esta confusión, sobre la naturaleza de las violaciones denunciadas y sobre la carga de la prueba. El tribunal estimó que las violaciones alegadas no se prueban con los elementos que presentó el denunciante, pero soslayó que, sobre todo tratándose de violaciones a principios constitucionales, el tribunal debía esforzarse en allegarse información, y no lo hizo. La reforma constitucional y legal en materia electoral de 2007, para mí, confirmó al Tribunal Electoral su carácter de tribunal constitucional y le confirió la facultad de no aplicar, como decíamos hace un momento, de no aplicar las leyes que considerara inconstitucionales, que no se ajustaran a la Constitución. Porque hay que decir que en la ley
y estoy pensando en el COFIPE, hay disposiciones que no se ajustan a la Constitución. Y estoy pensando concretamente en el numeral 5 del artículo 228 del COFIPE, que establece que los funcionarios públicos pueden hacer propaganda sobre sus informes de gobierno con ciertas características. Por cierto, que no excedan del territorio donde está el gobierno de que se trate. Bueno, esto aparentemente pues, podríamos decir que está bien. Yo digo, no, pues no está bien, porque el artículo 134 de la Constitución es claro cuando dice que en ningún caso la propaganda de los órdenes, de los tres órdenes de gobierno y de todo ente público, para que no quede duda, en ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. En ningún caso. Pero el COFIPE dice otra cosa. Pero bueno, de acuerdo con la disposición constitucional, el tribunal puede dejar de aplicar esas disposiciones que no estén de acuerdo con la Constitución. Eso no es una opinión, es un texto constitucional, es literal. Claro, el tribunal no lo ha hecho, pero bueno, el hecho que no lo haga no quiere decir que no tenga atribuciones para hacerlo. Con el criterio aplicado en 2012, el tribunal prácticamente renunció a sus atribuciones constitucionales porque dejó la carga de la prueba en las espaldas del denunciante. Conforme al criterio del tribunal de la Sala Superior, quienes debían garantizar la vigencia de las normas y principios constitucionales, en este caso, eran los partidos, porque ellos tenían que presentar la prueba, todas las pruebas, no el tribunal, eran los partidos. Claro, es cierto, los denunciantes no aportaron todas las pruebas, porque no las tenían, porque no podían tenerlas. ¿Cómo se prueba que uno o más partidos rebasaron el tope de gastos de campaña? Pues con auditorías, con facturas, con trabajo de campo, con informes de proveedores, con el seguimiento a la propaganda, a los mítines. Bueno, ¿y cómo podría hacerlo un partido? ¿Es racional que un partido o coalición pueda obtener esas facturas, esos informes, realizar los trabajos de campo, las auditorías? ¿Es racional? Pensemos, para que la unidad de fiscalización del IFE pueda realizar la revisión de los gastos de campaña de los partidos políticos, ¿dispone de cuánto tiempo cree? Un año, de acuerdo con la ley. Y el tribunal pretendía que en unos cuantos días el movimiento progresista El Quejoso presentara las pruebas para los rebases de topes de gastos de campaña. ¿Cómo? Hago la aclaración que conforme al acuerdo que aprobó el Consejo General del IFE, al que se refería la doctora Pedrosa, esta revisión no se va a hacer en un año, se va a hacer en 6 meses, y en un caso o en otro, por supuesto que se excede el tiempo de mayor utilidad que podrían tener esos informes de gastos de campaña. Pero bueno, desde un partido que denuncia rebase de tope de gastos de campaña, que lo pruebe, pues es francamente imposible.
Pero además, aunque el partido político pudiera tener la infraestructura y el personal y los diseños, los esquemas de licitación y demás para hacerlo, ¿con qué autoridad puede un partido pedir informes a los proveedores? Le va a dar un proveedor del partido A, que sabe que está violando la ley al hacer ciertas cosas, informes al partido B para que denuncien a su cliente. Pues por supuesto que no. Por esto no era posible que se presentaran las pruebas. Y si recordamos la sentencia y los magistrados eran eso, pruebas.